Me avisan, por favor, cuando la presentación ya esté en pantalla completa. Ah, ya Ya está. está. Va. Entonces, nos vamos a continuar con la rickettsiosis, que me parece que ya había hablado un poco de ella. Sin embargo, no está de más repasar algo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. En la rickettsiosis va a ser un grupo de zoonosis de distribución geográfica heterogénea. Esto va a depender principalmente del vector asociado a la etiología, la cual va a ser producida por bacilos gram negativos intracelulares estrictos que van a afectar principalmente a las células endoteliales en los humanos con un subsecuente proceso de vasculitis y bueno, estas bacterias van a ser transmitidas por piojos, pulgas, principalmente las garrapatas y otros ácaros. En cuanto a la epidemiología, les comentaba que en el 2017 se presentó un brote allá en el norte, principalmente en Baja California, y como consecuencia, pues uno de los eh, periódicos del momento decidió hacer una infografía, la cual está a su derecha, y bueno, en cuanto a la epidemiología de México, pues se, se comenta una incidencia que oscila entre los 4 y 13 por cada 100.000 habitantes, 4 y 13 casos, de los cuales podemos ver que los principales están en el norte, junto con un infiltrado que es Yucatán. Se destaca que la letalidad es mayor en los niños menores de 10 años, esto por supuesto que las garrapatas están alojadas en los perros y los niños son los que juegan con los perros, ¿no? Se describe a los humanos como huéspedes accidentales y eh, esta zoonosis aumenta en épocas de calor, principalmente en primavera y en verano. Bueno, como les comentaba en la clase pasada, pues vamos a tener cientos de especies que van a causar la rickettsiosis. Sin embargo, vamos a tener 4 especies principales, las cuales se tiene mayor información. Entonces vamos a dividirlos a estas especies en 2 grupos. Uno que va a ser el grupo de las fiebres manchadas, que está en la parte superior izquierda. Van a estar compuestas por R. rickettsii y R. connori, mientras que en la parte central, un poco a su derecha, vamos a tener el segundo grupo, que es del tifus, que va a estar representado por R. prowazekii y R. tifus. Estas principalmente el tifus se dice que van a tener una distribución universal, puesto que R. prowazekii está contenida en el piojo, pues donde hay humanos hay piojos, y R. tifus que eh, está contenida, me parece que en los gatos y en los perros principalmente. Y dentro de las fiebres manchadas vamos a tener asociación principalmente de R. rickettsii con nuestro país. Y bueno, como ya les comentaba, tenemos 2 grupos principales. Como pueden ver, la mayoría está contenida en las garrapatas. También tenemos pulgas y finalmente los piojos. Y en cuanto al cuadro clínico, pues podemos ver que dependiendo de la riqueza asociada, pues va a ser un patrón clínico asociado. Pues para no hacerles el cuento largo, nada más mencionaré las 4 principales. La primera de ellas es la enfermedad denominada fiebre botonosa mediterránea causada por Rickettsia connori, en la cual se describe, vamos a tener una tríada clásica en la que consiste una escara de inoculación, es decir, en donde la garrapata va a morder y va a introducir al patógeno. Posteriormente tendremos una fiebre de mayor a 39 grados, más una erupción maculopapular generalizada. Sin embargo, investigando un poco más en la epidemiología de México, me parece que este patrón clínico no es muy frecuente en nuestro país.
puesto que leyendo la literatura pues no se encuentra mucho la descripción de la escala de inoculación. Algo que sí va a estar muy frecuente en nuestro país va a ser la Rickettsia rickettsii, la cual va a causar la denominada fiebre manchada de las montañas rocosas, en la cual desafortunadamente vamos a tener un cuadro clínico más inespecífico, en el que, como podemos ver, no hay escala de inoculación. Sin embargo, aproximadamente el 90% de los casos va a haber una erupción maculopapulosa petequial. Se dice que cuando alcanza un patrón petequial ya estamos hablando de un proceso más avanzado y más grave, en el cual pues van a comprender las palmas y las plantas de los pies principalmente. Sin embargo, esta erupción se va a aparecer aproximadamente al cuarto día del inicio de la fiebre y pues bueno, no en todos los pacientes se desarrolla este signo. Otros síntomas asociados a esta enfermedad pues pueden ser anorexia, náuseas y vómitos, como podemos ver son signos más inespecíficos. Otros incluyentes pueden ser la diarrea, el dolor abdominal, fotofobia y finalmente la tos. Esta enfermedad se describe también que suele ser un poco más grave que la anterior, que era de la fiebre manchada del Mediterráneo. Y aquí podemos ver el exantema que aparece en estos pacientes, en el cual la afección palmoplantar suele ser tardía, como describíamos, era de las principales características del exantema. Sin embargo, pues, solo aparece de manera tardía. Y cuando se describen casos más graves, se presentan también conjuntivitis, insuficiencia respiratoria, ictericia y más adelante afección del sistema nervioso, que lo que podría confundir un poco con el tifus, que ahorita les hablaré. Y en cuanto a laboratorios, pues puede haber anemia, plaquetopenia, hiponatremia y elevación del lactato de deshidrogenasa. Y bueno, esto está más relacionado con el proceso de vasculitis que está asociado a la enfermedad. Y en cuanto al grupo de los tifus, que como mencionábamos estaba Prowazeki y Tifi, vamos a tener principalmente en el Prowazeki que a diferencia de los demás, pues ya va a haber signos neurológicos más frecuentes. Y aquí se describe que la infección por Prowazeki puede generar dos patrones distintos, en el cual pues vamos a tener una infección primaria, vamos a llamarla así, en el cual pues aparece principalmente el tifus epidémico y el tifus hay que destacar que pues va a ser una enfermedad, una infección que va a estar, me parece, por vida, y la recurrencia de este tifus va a desarrollar lo que es la enfermedad de Brill-Zinsser, en el cual pues es prácticamente el mismo patrón, sin embargo pues va a ser menos grave y esto está asociado a un proceso de inmunodepresión en el paciente. Y en cuanto al tifus murino, se describe que es potencialmente mortal, la más mortal de las cuatro, en el cual vamos a tener un debut brusco de fiebre, cefalea y signos digestivos, además del eritema y las artralgias. Se dice que en el tifus por Prowazeki, la enfermedad de Brill-Zinsser es principalmente importante, puesto que de aquí puede derivar consecuencias epidémicas, puesto que se reactiva la infección y puede volver a contagiar el paciente. Y bueno, pasando ya a la parte del tratamiento, pues se menciona que ante la sospecha de un cuadro de riqueza por las características clínicas y la investigación epidemiológica, pues hay que iniciar el tratamiento lo antes posible, puesto que el tratamiento a fases posteriores puede complicar mucho la mortalidad del paciente. Mientras tanto, se pueden realizar estudios en los cuales pues podemos confirmar el diagnóstico, los cuales
menciona que la serología va a ser el método más usado en la clínica, que es la microinmunofluorescencia indirecta. Sin embargo, se describe que va a ser un proceso más o menos tardío, puesto que depende de la formación de los anticuerpos del paciente, y esto va a pasar hasta unos 7 o 10 días después del inicio de los síntomas. En la mayoría de los casos que vamos a ver más adelante, la PCR destaca por ser de los métodos diagnósticos más precoces, y estos se pueden tomar a partir de la sangre, una biopsia cutánea o una escala de inoculación. Y desafortunadamente, en cuanto al cultivo, pues va a ser un método muy tardado, y que en algunos casos va a ser difícil de alcanzar. Y particularmente en este, pues no se puede realizar en centros de laboratorios, digamos, convencionales, y pues se dispone de un alto nivel de protección para que se realice adecuadamente. Y aquí podemos ver el esquema del tratamiento en cuanto a el grupo botonoso o manchado y el grupo del tifus, el cual va a estar pues individualizado a partir del agente etiológico, y podemos ver que el tratamiento de elección principalmente va a ser la doxiciclina, y para pacientes que sean alérgicos a la doxiciclina, pues se dispone de otros como los macrólidos, como la claritromicina o la citromicina. Y aquí se menciona también una alternativa que puede ser el cloranfenicol. Sin embargo, se describe que el cloranfenicol es potencialmente peligroso en los niños con un sistema eh, para metabolizar este componente inmaduro, el cual se desarrolla un efecto adverso denominado el síndrome del niño gris, por lo cual hay que tener especial cuidado al usar este medicamento, ¿no? Me parece que también en la doxiciclina también hay que tener un especial cuidado al usarlo en niños, porque también se describe que puede haber una decoloración permanente en los dientes. Y pues esto es todo por parte de las riquezas, y aquí adjunto una tabla en la cual resumo la información antes mencionada. Y pues bueno, esto es para que lo puedan checar más adelante. Ahora vamos a continuar con la enfermedad de Lyme, la cual es una zoonosis emergente causada por una espiroqueta denominada Borrelia burgdorferi. Sensulato significa Borrelia burgdorferi en algunas ciudades, que lo vamos a ver más adelante en agentes infecciosos. Sin embargo, se describe a todas ellas como un solo grupo patógeno, ¿no? En el cual se va a transmitir por la mordedura de una garrapata, el género Ixodes, y esta va a ser una enfermedad multisistema que va a involucrar la piel, el sistema nervioso, el corazón, y en formas más crónicas las articulaciones. En cuanto a la epidemiología, tenemos que esta va a estar asociada principalmente a los estados del norte, en el cual en el 2007 se reportaron los primeros casos del país que en la forma de la enfermedad cutánea y desafortunadamente neurológica, y un caso especial en Quintana Roo. Y desafortunadamente la tercera parte de los casos ocurre en niños menores de 18 años, y se describe que el grupo de mayor riesgo está en estos niños menores de 14 años. El agente infeccioso va a ser el género Borrelia, el cual actualmente incluye 20 especies estrechamente relacionadas, y a todas ellas se les denomina en la bibliografía como Borrelia burgdorferi sensulatu, en latín quiere decir sentido amplio. Sin embargo, 3 de ellas van a ser
las principales patógenas, que va a ser Burgdorferi sensu estricto, es decir, en sentido estricto solo ella, que va a ser la asociada a la enfermedad en Estados Unidos y en México principalmente. Tenemos otras como Borrelia feli, Afzeli y Borrelia garini, que van a estar causando estragos en Europa. Y se describe que estas son bacterias con una intensa motilidad, con una forma de sacacorchos. Y bueno, aquí también vamos a tener divididos la enfermedad en 3 estadios. 2 se consideran una infección temprana, mientras que la tercera es un estadio persistente o crónico. Y bueno, tenemos como primer signo de la enfermedad lo que le llaman el eritema migratorio, que va a estar eh, prácticamente una lesión única, que se describe como eritematosa, homogénea o circular, que puede ser papular o no. Más adelante vamos a ver por qué. Y esta se describe como indolora, pues evidentemente se va a localizar en la mordedura, en el sitio de la mordedura de la garrapata, con diseminación centrífuga. Este va a ser el principal signo asociado al estadio 1, que es el localizado, y después tendremos al estadio 2 diseminado, en el cual pues, podemos ver que hay múltiples afecciones, como les escribía en la definición, en la piel, en el sistema musculoesquelético, con unas crisis de artritis, dolor migratorio, finalmente afección neurológica, en la cual tenemos meningitis, neuritis y radiculoneuritis, estos síntomas encerrados en los recuadros rojos van a ser los más frecuentes de todos los signos asociados a esto. Finalmente, en el estadio 3, que es el persistente, lo que está más esquematizado en la bibliografía es principalmente la sclerodermatitis crónica atrófica. Y bueno, de lo demás depende mucho el sistema inmune del paciente. Bueno, y aquí está lo que les mencionaba anteriormente, que es el eritema migratorio. En algunas bibliografías mencionan que lo característico de este eritema migratorio es su aspecto en ojo de buey, que le llaman así, son las imágenes de su derecha, en las cuales se ve el centro un poco más etematoso, con un perialo circundante más claro. Sin embargo, pues esto no pasa en todos los casos, puesto que podemos ver en las imágenes de la izquierda que no está formado como tal este ojo de buey, por lo cual no está presente en todos los casos. Sin embargo, si lo llegamos a detectarse, se dice que hablamos de esta enfermedad del año. Y en cuanto al estadio 2, como si pudieron observar, en cuanto a la piel, ahí decía lesiones anulares secundarias. Estas van a formarse alrededor o van a acompañar al eritema migratorio en estadios precoces, también como lo podemos observar. Ya no es una única lesión, habrá otras que las acompañen, principalmente asociadas en el tronco, en la espalda, en el paciente. Y bueno, aquí tenemos más datos todavía que se pueden presentar en los pacientes. Mencionaba una bibliografía que también se le puede denominar como la gran imitadora. Me parece que esta connotación ya la he escuchado en otras 3 enfermedades, que era la tuberculosis, el lupus y ahora en esta, puesto que hay numerosos signos asociados a esta enfermedad. Y en cuanto al diagnóstico, pues se dice que, dada la epidemiología, se tiene que sospechar en un inicio, dado el cuadro clínico y la situación epidemiológica, para poder realizar un estudio serológico, que es el que se describe con mayor frecuencia, que este se realiza a partir de las 2 semanas
a partir de la inoculación, puesto que en este momento es cuando se producen los anticuerpos, y en caso de salir negativo la ELISA, pues se descarta la enfermedad de Lyme. Sin embargo, si resulta positiva, al igual que en la, en la infección por VIH, pues se va a confirmar con un diagnóstico realizado por Western Blot. Y esto se dice que se realiza a partir de las 2 semanas posterior a la inoculación, porque antes tenemos los cultivos de este patógeno. Sin embargo, aunque son considerados el estándar de oro, pues son medios difíciles para eh, realizar, e incluso se describe que no está disponible en México, por lo cual pues no contamos con ese método de diagnóstico. Y al igual que el anterior, pues habrá PCR, que es también más útil, puesto que se puede realizar dentro de las primeras 2 semanas, y y el tejido, la muestra va a ser principalmente líquido sinovial. Y en cuanto al tratamiento, tenemos de nuevo la doxiciclina, que va a ser el tratamiento de elección en el eritema migratorio. Como podemos ver, ahí podemos observar los días y las dosis a las cuales estos medicamentos se pueden administrar. En formas más graves siempre vamos a tener el uso de la ceftriaxona por vía intravenosa, y en algunos casos también penicilina. Sin embargo, estos van a ser casos muy especiales. Y de nuevo hay que tener en cuenta el uso de la dosis máxima. Posteriormente tenemos la enfermedad de Chagas, que esta tiene una particularidad. Esta es endémica de México, así lo describe la literatura internacional. Y bueno, tenemos un sinónimo que es la trypanosomiasis americana, en el cual pues el agente asociado va a ser el Trypanosoma cruzi, y aquí se mencionan que va a afectar a numerosos mamíferos domésticos y silvestres, que finalmente se los van a transmitir a los seres humanos. Y tenemos también insectos que en la naturaleza están infectados, que van a ser eh, los correspondientes a la familia Reduvidae. Y en México hay muchos de estos, dependiendo de la zona geográfica, van a tener un nombre asociado, y esto habla que pues está distribuido altamente en México y prácticamente pues en todas partes, ¿no? Puesto que vamos de nombres que provienen incluso en lengua maya, y pues esto habla de que la gente lo conoce, ¿no? Esta va a ser una chinche. Bueno, al igual que en las anteriores, el parásito va a estar en las heces del insecto, en el cual el insecto muerde y deja las heces por reflejo, y al momento de nosotros de rascarnos o estar en contacto, pues las heces van a entrar a la lesión, y es ahí en donde entra este patógeno, ¿no? Sin embargo, también se describe que se puede transmitir por transfusiones, trasplantes verticalmente, es decir, de la madre al hijo, por alimentos contaminados, incluso por lactancia materna, pero por lactancia materna que dicen que el patógeno esté en la piel del pezón, no propiamente en la leche. Y también se han registrado casos de transmisión por accidentes de laboratorio. Igualmente en México, a partir del 2000, se observa un incremento en la notificación de casos. Y bueno, en cuanto a a las presentaciones clínicas, la enfermedad de Chagas forma cuadros agudos y crónicos. Se describe que la forma crónica es más frecuente, al menos aquí en el país, y esto vamos a mencionarlo porque, bueno, en cuanto a los casos agudos, pues hay 126 y 738 en los crónicos en el año 2017. Que hay unas tablas también que esquematizan
la mortalidad y los estados en donde se reportan más casos. Como pueden ver, pues hay mucho más datos de la enfermedad de Chagas aquí en México, ¿no? Y en cuanto a los agentes infecciosos, pues ya lo hemos mencionado, va a estar principalmente el Trypanosoma cruzi, en el cual vamos a tener tres formas: una mastigote, que va a ser la forma infectante, el epimastigote y finalmente el tripomastigote. Esto es que se le denomina un parásito polimórfico, ¿no? Y en cuanto al cuadro clínico, ya también lo mencionábamos, vamos a tener dos fases asociadas a esta enfermedad. La fase aguda, que en promedio puede durar hasta 120 días, y la forma crónica, que se menciona que puede durar 20 años e incluso más. Y afortunada o desafortunadamente, pues el 60% de estos casos van a ser asintomáticos, y cuando se presentan síntomas, pues ya es que hablamos de una enfermedad eh, grave. Entonces, empezando con la fase aguda, tenemos que, pues igual va a ser asintomática principalmente. Sin embargo, cuando hay signos, cuando hay síntomas, van a ser inespecíficos, como se describen fiebres, mialgias, artralgias, anorexia y edema de la cara, el cual van a aparecer 7 o 10 días después de la inoculación de este patógeno. Y también se describe que desafortunadamente esta fase aguda puede ser mortal en lactantes, niños y ancianos, en aproximadamente el 1% de la población. Se dice que se puede desarrollar una insuficiencia, una insuficiencia cardíaca congestiva, lo cual lleva a la muerte a estos pacientes. Sin embargo, algo que describe la bibliografía que es común en estos pacientes, bueno, y digo común porque resulta que solo aparece en el 50% de los casos, es el signo de Romaña, que consiste en la presencia del edema unilateral indoloro, los tejidos cercanos al ojo, y aquí es donde viene el problema, que esto solamente aparece cuando la conjuntiva es la puerta de entrada del patógeno, es decir, que si entra, hay un 50% de posibilidades de que se desarrolle este ciclo. Si no entra por la conjuntiva, se denomina que puede existir un chagoma, que es como la escala de inoculación que vimos anteriormente. Sin embargo, esto solamente se presenta en el 25% de los casos, o sea que es aún más infrecuente que el signo de Romaña. Y tenemos también unos síntomas más raros, como la meningoencefalitis y, como les mencionaba, la miocarditis, que pues son la causa de muerte en los lactantes, niños y ancianos. Y durante la fase crónica, pues también va a haber un periodo asintomático, en el cual pues los anticuerpos circundantes van a ser muy fácilmente detectables. Esto va a ser por pruebas de serología, nos van a dar fácilmente positivas, y dentro de esta fase se describe que hasta el 30% de los casos van a manifestar una miocardiopatía chagásica, que consiste desde bloqueos de rama derecha, estas sístoles, insuficiencia cardíaca congestiva, que igual es potencialmente mortal, y con eventos trombóticos. Se describe también que hay afección del tubo digestivo, en lo que denominan los megasíndromes, que consisten en un megaesófago o acalasia del esófago, y más raramente el megacolon, los cuales los síntomas asociados va a ser la disfasia, la sensación de plenitud postprandial precoz y el estreñimiento. Esto, eh, recalco que solamente aparece en el 30% de los casos durante la fase crónica, no es de ley que aparezca. Y en inmunosuprimidos pues, hay afectación incluso del sistema nervioso central.
Y en cuanto al diagnóstico de enfermedad de Chagas, la podemos también dividir dependiendo de la fase en la que se encuentre. Volvemos a lo mismo. La PCR va a ser común que se pueda realizar en fases tempranas, y aquí incluso se describe que también se pueden realizar preparación sanguínea, es decir, realizar un frotis sanguíneo en el cual se pueda ver al, al parásito, y esto también ayuda al diagnóstico de la enfermedad y a un tratamiento precoz. En la infección crónica, pues ya lo mencionábamos, todos los métodos que consistan en serología, como ELISA, inmunofluorescencia indirecta, y pues van a ser fácilmente detectables los anticuerpos. Y bueno, ahí tenemos los datos extras de microcardiopatía y la forma gastrointestinal que ya mencionábamos, los megasíndromes, ¿no? Y les explico algo que dice ahí en el tratamiento del beneficio no establecido. ¿Por qué? Vamos allá. En la forma aguda, la bibliografía sugiere que se use en todos los casos, sí o sí, se usen estos dos medicamentos que tenemos, puesto que existe una tasa, ya lo veíamos, del 80 al 100% de curación de estos pacientes. Sin embargo, como pueden ver, les ejemplifico los efectos adversos asociados a cada uno de ellos, como pueden ser la neuropatía local, exantema, o algo más comunes como el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos. Se describe que en la fase crónica no está tan claro el beneficio de este tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples efectos adversos que son frecuentes y que la tasa de curación es mínima. Por lo tanto, pues hay una controversia en la cual no hay un punto claro. Sin embargo, hasta el momento no se recomienda el tratamiento en la forma crónica. Y bueno, algo más como notas adicionales: si se reinterrumpe el tratamiento por menos de 14 días, estos se agregarán a los 30 o 60 días que requiere la meta, y si se suspenden por más de 14 días, el tratamiento se va a reiniciar. Y tenemos dos opciones, el benzidazol y el nifurtimox, el cual no se puede usar en embarazadas, y ahí vemos la dosis a usar en cada uno de ellos. Después, y finalmente, tenemos a la leptospirosis, la cual va a ser una antropozoonosis, que investigando un poco el término antropozoonosis quiere decir que tanto los animales nos pueden infectar como nosotros a los animales. Se sugiere que es una infección de distribución mundial producida por espiroquetas del género Leptospira, en el cual va a afectar a diversas especies de animales salvajes y domésticos, principalmente los roedores y el ganado. Y bueno, el ser humano se va a infectar al entrar en contacto con estos animales o con el medio ambiente contaminado por los animales. Aquí también tenemos numerosos sinónimos como enfermedad de Weil, fiebre de los arrozales, etcétera, etcétera. La enfermedad de Weil la vamos a mencionar más adelante. En cuanto a su distribución, ya lo mencionamos, es decir, distribución mundial, donde haya roedores y ganado van a estar estas espiroquetas. Endémica en países con clima tropical y subtropical. Se menciona aquí también que las fuertes lluvias y las inundaciones son el medio favorable para estas espiroquetas, que alcanzan muchos días de vida en el agua y la contaminan, y pues al ingerir el agua contaminada, pues, nosotros nos contagiamos. Se dice que estas espiroquetas están en el sistema renal de los roedores o del ganado, en el cual pues se van a liberar al momento de que estos animales orinen, y pues al entrar en contacto con, ya les mencionaba, este agua, pues nos va a producir la enfermedad. Por lo tanto, es más frecuente en quienes estén en más contacto con estos animales, que van a ser los agricultores, los ganaderos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en cuanto a epidemiología en México, se menciona que para el 2000 teníamos una tasa nacional de 0.65, que afortunadamente se redujo 10 años después. Sin embargo, se redujo, digamos, no tan, no tan favorablemente. Y sin embargo, esta se ha mantenido durante en los años, y ahí ejemplificamos los casos de incidencia mayor. Se dice que pues por la ocupación los hombres de 35 y hasta 69 años son los más afectados, y también tenemos pacientes menores de 10 años en esta categoría. Y en cuanto a los agentes infecciosos, tenemos principalmente pues el género Leptospira, en el cual va a haber dos especies principalmente, que va a ser Leptospira interrogans, que va a ser la única patógena para los animales y el hombre, y tenemos otra que es Leptospira biflexa, que es de vida libre, y pues esta va a estar todo el tiempo en la naturaleza. En cuanto a la morfología, pues tenemos que va a tener un largo de 6 a 20 micrómetros y de 0.1 a 0.2 de ancho. Lo que importa aquí es que puede sobrevivir largo tiempo en el agua, su medio de propagación, en ambiente húmedo con un pH neutro ligeramente alcalino. Y en cuanto a sus reservorios, pues ya lo mencionábamos, los roedores, el perro, de aquí explica a los niños que se infecten tanto también, y el ganero bovino, que explica la contaminación de los trabajadores ganaderos. Digo, ganaderos. Cuanto al cuadro clínico, vamos a tener también tres posibles respuestas del huésped, en el cual tenemos una forma subclínica con cero conversión, que se va a presentar en el 15% de los casos. Afortunadamente vamos a tener una forma leve anictérica en el 90%, y en el y también vamos a tener una enfermedad o denominado síndrome de Weil, que va a consistir en una combinación de insuficiencia renal, hepática y me parece que más adelante también respiratoria, con una elevada mortalidad hasta el 40%. Y bueno, aquí se esquematiza en la bibliografía que también se puede dividir en una fase septicémica y fase inmune. Sin embargo, también escriben que no todo el tiempo va a estar muy clara en los pacientes, es decir, en la vida real pues no va a estar muy definida. Incluso algunos dicen que se saltan la fase séptica para entrar directamente en la fase inmune, por lo cual esto es muy inconstante. Pero típicamente se representa que en la fase septicémica, que dura aproximadamente hasta 7 días después de la infección, pues va a haber síntomas inespecíficos como escalofríos, mialgia, cefalea, conjuntivitis y dolor abdominal, ¿no? Y posteriormente esta fiebre va a descender a partir de la semana que se presenten estos síntomas, para entrar en la fase inmune, que puede durar hasta un mes, en la cual pues tenemos en la forma más grave, que es en la enfermedad de Wilkins, es en la gráfica que está más abajo, en la cual podemos tener insuficiencia renal, ictericia, hemorragias y miocarditis. Y más abajo se esquematiza en dónde van a estar ubicadas las leptospiras para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Así como tenemos de nueva cuenta en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, en la orina, y bueno, vamos a continuar con el diagnóstico. Como mencionábamos, en las primeras fases va a estar la leptospira en la sangre, por lo cual se sugiere un diagnóstico temprano por medio del PCR con muestras de sangre, y también en el líquido cefalorraquídeo. Y en las fases más tardías, que mencionábamos, duraba hasta 30 días, pues tenemos el PCR, pero en la orina,
así como serología, como la prueba de ELISA, nuevamente. Y en cuanto al tratamiento, pues tenemos igual la doxiciclina, como vimos es común prácticamente a estas enfermedades. Igual tenemos dosis, aquí es donde hay discrepancia en la bibliografía, porque algunas mencionan que puede ser una dosis única de 200 miligramos o dividido en dos de 100 miligramos cada 12 horas. Y bueno, eso creo que depende ya más del profesional de la salud que atienda el caso. Y pues bueno, tenemos también de igual manera la ceftriaxona para casos más graves por vía venosa, con una duración de hasta 7 días. Y se ha demostrado que la ceftriaxona es igual de efectiva que la penicilina para quienes no sean alérgicos a ella. Y aquí les pongo un cuadro que prácticamente resume todo lo que acabo de decir para que pues no se vayan con nada, en el cual pues intento hacer más o menos una comparación y poniendo los datos más importantes de cada una de las enfermedades que vimos. Y eso sería todo. Bueno, este tema es un poco extenso. Si se dan cuenta, la mayoría de todos los procesos infecciosos de este origen, pues sus tratamientos son con penicilinas o un macrólido o doxiciclina. Entonces, lo importante pues es identificarlas, buscar las zonas endémicas donde es más frecuente y eso nos va para que podamos hacer una correlación clínica. Afortunadamente no es tan frecuente, pero no quiere decir que no lleguemos a ver uno. No sé si tengan alguna duda de este tema. No, doctora, personalmente no. Yo no. Bueno, si no a nadie tiene ninguna duda, proseguimos al siguiente tema. ¿Y quién lo va a dar? Yo, doctora, voy. Vas a dar lo de... Emergentes. Perfecto. Y después, bueno, a ver si te alcanzamos a ver todo el tema, porque creo que tienen clase a las 6:30. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con este tema. Lo voy a procurar dar rápido, a ver si nos da tiempo de verlo todo. Comenzando definiendo qué es una enfermedad emergente, pues son las enfermedades que están relacionadas con nuevos agentes, que son como, ya son conocidas, pero bueno, recientemente han adquirido un carácter epidémico y pueden convertirse pues básicamente en una amenaza y ocurre en regiones en las que antes no existían. Lo que nos lleva a la reemergente, que anteriormente ya fueron conocidas y controladas, digamos que tratadas eficazmente, pero la frecuencia y la mortalidad de esta enfermedad se encuentra en aumento durante estos días. Entonces, bueno, podemos hablar de una enfermedad reemergente o más bien emergente, que es el ébola. Es una enfermedad, pues es una de las afecciones virales más letales que el ser humano haya conocido y pues causa la muerte incluso en el 90% de los casos reportados en algunos brotes epidémicos. El agente causal de esta enfermedad pues es el ebolavirus, que emergió en áreas de la selva tropical africana en 1976, es decir, hace más de 40 años. Y ningún brote ha sido como tan grande o persistente como el de 2014. Tal vez lo recordamos vagamente, pero bueno, solamente estuvo en África, entonces pues no nos afectó como tal. Sin embargo, bueno, hubo más de 13,000 casos y pues llegó un poco, creo, a Estados Unidos con 4 casos confirmados. Entonces, pues sí se extendió, pero bueno. Por su patogenicidad y la virulencia de este virus, lo clasificamos como un agente biológico patógeno nivel 4. Esto quiere decir que no hay como tal
tratamiento conocido, que el riesgo de propagación es muy elevado y que provoca una enfermedad grave que constituye un serio peligro para los trabajadores. Entonces, bueno, esto es según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Este virus se detectó por primera vez, como les digo, en 1976 en 2 brotes simultáneos, ocurridos primero, bueno, les digo, son simultáneos, pero bueno, el que se identificó fue en Sudán del Sur, lo que antes era Sara, y República Democrática del Congo, lo que antes era Yambuku. Se supone que en la aldea donde se produjo como el segundo brote está situada dentro del río Ébola, y pues ese es el que le da como el nombre al virus. Y pues bueno, en Sudán, que fue el primer, digamos, como brote, se relacionó con una fábrica de algodón donde se adquirió el padecimiento probablemente por una zoonosis, y pues esta fue la que se dispersó como de contacto directo de persona a persona hasta llegar a otra región que se llama Mari. Y pues bueno, durante estas décadas, a partir de 1976, se esparció en zonas geográficas pues que estaban muy cercanas a este primer brote, donde afectaba a básicamente todos los grupos de edad, y demostrando a lo largo del tiempo pues que tenía mucha mortalidad, o sí, gran mortalidad, y tenía una fácil propagación, obviamente siendo afectados más, en su mayoría, pues las personas que brindaban atención médica. Entonces, básicamente el principal factor de riesgo de esta propagación es que pues es viajar hacia esa parte de África, hacia el Congo. Entonces, bueno, pues esos son los principales países afectados. Y como les digo, el brote de ébola del 2014 duró 2 años, terminó en 2016 básicamente, y fue como el más extenso y el más complejo desde que se descubrió el virus. Y pues obviamente hubo más casos y más muertes en este brote que en todos los anteriores. Y pues bueno, este empezó en Guinea y después se propagó a través de las fronteras a Sierra Leona y a Liberia, y les digo, con 4 casos confirmados en Estados Unidos. Hablando un poco del virus, pues sabemos que es un virus filiforme, es este que está en rojito. Y bueno, su género es Ebolavirus, la familia es Filoviridae, y estas especies son debido al lugar donde los aislaron. El virus del ébola, pues son virus envueltos no segmentados de cadena negativa de ARN con una longitud de 19 kilobytes. No sé qué es eso. Bueno, son miembros de esta familia que son Filoviridae porque son virus filamentosos, pleomórficos con una cadena de 1200 nanómetros. El genoma de cada virión, como les decía, es de 19 y va a codificar a 7 estructuras y a una proteína no estructural. Este es el orden de los genes, pero bueno, aquí lo que nos importa es cómo está compuesta su estructura. Entonces, en la envuelta exterior se forma, digamos que al momento de la salida del virus, pero esta es gracias a nuestra membrana plasmática. Entonces, como tal, él solamente va a codificar para estas proteínas. Aquí tenemos a la GP, que es la que se encargan del acoplamiento. Son estas 2. Es GP1 y GP2, que entre ambas están unidas por bandas disulfuro. Estas van a formar un cáliz donde la GP1 va a ser como la copita y la GP2 es como lo que está anclado. Y pues bueno, van a formar, les digo, este glucocáliz y se van a encargar del acoplamiento y de la entrada del virus a nuestras células. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo entran. Mientras les voy a decir que la membrana contiene una proteína que se llama fosfatidilcerina, y esta también nos va a ayudar a que el virus entre a la célula de nuestro organismo. Entre la nucleocápside y la cara interna de la envuelta va a existir una matriz como de proteínas, que son las BP40 y la BP24, que son virion protein, que van a proporcionar igual soporte estructural. Entonces, bueno, ¿cómo es que entra el virus a nuestro cuerpo? Primero hay que saber que este glucocáliz de GP está protegido contra los anticuerpos neutralizantes de nosotros por moléculas de glucanos y dominios mucínicos, que serían como esta cosita que les dibujé.
Pero bueno, digamos que pues va a ser como la protección, ¿no? Entonces, unas proteasas y catepsinas que son L y B van a retirar estas moléculas, es decir, pues lo van a borrar, ¿no? Ay, lo borré todo. Bueno, el chiste es que van a borrarlos y eso va a generar que quede expuesto el dominio de ensamblaje del receptor GP1. Por lo tanto, va a ser muy fácil que pueda entrar. Entonces, se va a unir a receptores no específicos de lectinas tipo C que van a justamente interaccionar con estas moléculas de las GP y también a receptores de fosfatidilcerina que van a interactuar con la fosfatidilcerina de pues el virión, ¿no? Entonces, aquí tenemos el virión, la fosfatidilcerina y los receptores de lectina C. Lo que van a hacer es que pues van a internalizar a nuestro virión de ébola y se va a hacer mediante este mecanismo que se llama macropinocitosis, donde va a ser internalizado por endosomas. Y pues ya una vez en el interior, el dominio como de ensamblaje del receptor se va a unir a otro receptor lisosomal que se llama Niemann-Pick, que es este. Digamos que aquí ya lo internalizó a nuestro virus y eso va a generar que salga al citoplasma y ya en el citoplasma vamos a producir pues el ARN para las proteínas de nuestro virus. Entonces, ahí la ARN polimerasa, que es dependiente de ARN, va a producir ARN mensajero para pues justamente codificar las proteínas virales, comenzando con la replicación y la transcripción, ¿vale? Entonces, bueno, ya la tenemos adentro, ya está funcionando el virus como debe de funcionar dentro de nuestra célula para crearnos daño. Entonces, este virus, pues básicamente es pantrópico, lo que significa que pues se puede pegar a prácticamente cualquier célula y los únicos que más o menos la libran son los linfocitos. Entonces va a atacar y va a escapar muy rápido de la actividad del sistema fagocítico mononuclear, que si recuerdan son las células dendríticas y los macrófagos. Entonces, como pues lo van a atacar luego, no van a ser capaces de, digamos que, generar bueno, lo que hacen, ¿no? La presentación de antígenos. Y pues, básicamente, pues los van a empezar a atacar, ¿no? También son capaces de la invasión a ganglios linfáticos y a vaso. Entonces, bueno, esas son las principales lugares donde va a atacar el virus. Y ya después, recordemos que las células dendríticas son como el enlace entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y pues va a bloquear, digamos que su maduración el virus, por lo tanto van a ser ineficaces para activar las células T, lo que significa que va a inmunodeprimir a nuestro sistema. Entonces esa es como la explicación de por qué el ébola inmunodeprime tan rápido y tan fácilmente. Ya después va a invadir a los hepatocitos y aquí pues digamos que deja de funcionar como debería de funcionar nuestro hígado. Entonces, recordemos que el hígado pues lo que hace son los factores de la coagulación y es por eso que también hay coagulopatía en esta enfermedad, pero bueno, ahorita les voy a explicar más o menos, bueno, mejor las manifestaciones clínicas. Y ya después vamos a tener que el virus del ébola se va a diseminar a fibroblastos y pues ya de ahí pues prácticamente a cualquier tejido. Esta replicación masiva obviamente va a desencadenar una respuesta sistémica con liberación de sustancias pirógenas, es por eso la fiebre, y quimiotácticas que van a atraer a células inflamatorias, por ejemplo las citocinas o los factores tisulares y también el interferón. Eso va a aumentar la permeabilidad vascular y también la vasodilatación. Aquí les puse que también estas proteínas, la del glucocáliz y la BP40, van a activar el sistema endotelial, lo cual también explicaría un poquito el proceso de la coagulopatía. Y pues bueno, ya que pasó todo eso, el ebolavirus va a alcanzar más poblaciones celulares, por ejemplo, el sistema endotelial del sistema nervioso central, también glándulas adrenales, sistema digestivo. Y cuando pasa el sistema digestivo por ahí del día 7, pues ya tenemos las manifestaciones clínicas
digestivas, pero bueno, ahorita vamos a hablar de esas. Y básicamente van a liberarse sustancias proinflamatorias, lo que van a generar las manifestaciones clínicas. Entonces, obviamente, bueno, ya vimos, va a atacar a prácticamente cualquier célula y eso es lo que nos va a dar pues la alta mortalidad de esta enfermedad. Listo. Empezando con el cuadro clínico, pues hay que saber que la incubación dura de entre 2 a 21 días. Primero va a iniciar con una fase, digamos que generalizada, febril, con síntomas inespecíficos como fiebre de entre 39 a 40 grados, malestar general, ¿qué dice? Perdón. Ok, malestar general, astenia y mialgias. También va a aparecer que el aumento de la viremia coincide con el aumento de la fiebre y pues se va a mantener, digamos que hasta el tercer día de la enfermedad. Aquí es donde tenemos que sospechar, obviamente si tenemos una historia clínica o algún antecedente de viajar a África, por ejemplo, saber qué es a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Entonces, pues tenemos a nuestro paciente que tiene fiebre de 3 días, no se le quita, bueno, hay que esperar a qué pasa o, bueno, ahorita les voy a decir el tratamiento, pero comienza la fase gastrointestinal que es del día 3 al día 10. Aquí, ¿qué pasa? Básicamente, pues todo lo de gastrointestinal, hay dolor epigástrico, hay náuseas, vómitos, va a haber diarrea, obviamente más fiebre, astenia, cefalea, inyección conjuntival, odinofagia, exantema, dolor torácico, artralgias, mialgias, hipo y desorientación. Se supone que cuando hay pérdidas debido a los vómitos y a la diarrea más la transpiración puede ocasionar complicaciones graves, lo que nos va a llevar a la fase 3, que va desde el día 7 al día 12. Aquí podemos tener dos cosas, recuperarnos o ir hacia el shock, ¿no? O sea, básicamente tenemos que mejorarnos, ya sea con el soporte que le hemos brindado a nuestro paciente o que de plano no hayamos acudido a ningún hospital ni le hayamos dado medidas a nuestro paciente. Entonces, el paciente entraría en deterioro a nivel de conciencia que puede acabar en coma, oliguria, anuria, taquimia, pulso rápido y muerte. Entonces, aquí o lo atendemos rápido para recuperarnos o simplemente el paciente entra en choque y pues puede llegar a morir. Por eso les digo, la mortalidad es muy alta, porque como tal no hay tratamiento para este virus. Ya que el paciente, digamos que sobrevivió a esta tercera fase, pues entraría a la fase de complicaciones tardías, que es a partir del día 10. Entonces, aquí pueden aparecer hemorragias gastrointestinales, infecciones secundarias, meningoencefalitis o alteraciones neurocognitivas. Entonces, esas serían como, digamos, las secuelas que deja el ébola a partir de que no te moriste. Bueno, los primeros, en esta tercera fase. Y bueno, aquí tenemos una gráfica donde vemos cuál es la cantidad de viremia en cada fluido de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la saliva, pues tenemos que es muy alta en los primeros días, junto con en la orina, en las lágrimas, en el sudor, en las heces y sí. Pero bueno, aquí vemos que coincide como el nivel más alto de la viremia como por ahí del día 9. Entonces, esos son como los días donde hay más viremia y somos más contagiosos. Después, los virus se quedan como en el aparato respiratorio por ahí del día 14. En la leche materna se queda igual por aquí, por estos días. En las excreciones vaginales igual. Y lo que me llamó mucho la atención es que en el semen se puede quedar el nivel de viremia latente, digamos que hasta por años. Entonces, pues no sé, hay que tener cuidado por eso, porque también leí un poco que hay una forma de transmisión sexual. Si es que alguien tuvo ébola, pues tiene que tener mucho cuidado con eso, porque por lo que entiendo sí se puede contagiar. Y bueno, en el humor acuoso, pues es a partir como del día 60 y tantos y va a durar poco. Y en el líquido cefalorraquídeo va a estar después de un año de exposición. Y pues ya, básicamente, esto lo sacaron a partir, obviamente, de los fluidos de personas contagiadas y pues lo verificaron con PCR.
Ahora, ¿cómo es que vamos a saber que nuestro paciente tiene ébola? Primero le vamos a hacer laboratorios, ¿no? Y pues nos va a brindar información, supongo que la necesaria. Podemos encontrar anemia, leucopenia, leucocitosis, linfocitosis. Vamos a encontrar aumento de la creatinina, urea plasmática y también hipoalbuminemia. Podemos encontrar alteraciones hidroeléctricas como hipopotasemia, hiponatremia, hipomagnesemia e hipocalcemia. Y obviamente también un aumento de las transaminasas, la fosfatasa alcalina, la amilasa y también una ligera elevación de la bilirrubina y un aumento de la CPK. Esto recuerden que es porque invade demasiado rápido a los hepatocitos. Entonces, obviamente, si hay virus en el hepatocito, pues el hepatocito se va a quedar como sin hacer lo que debe hacer correctamente, y es por eso que va a pues, ser menos funcional. Ahora, para el diagnóstico, digamos que certero, tenemos que hacer una PCR. Yo creo que todos sabemos que es una PCR, al menos 72 horas después del inicio de los síntomas, ¿ok? Porque si no pueden salir falsos negativos, como ya les expliqué en la grafiquita, que es donde más encontramos, niveles más altos de viremia, ¿ok? Entonces, después de 72 horas. También podemos hacer una cuantificación de la carga viral, y aquí pues simplemente ocupamos una curva patrón, que es la que ya les enseñé. Básicamente es esta. Y pues ya, podemos ocupar esta. Podemos ocupar también una detección de antígeno, que sería pues básicamente muy rápido, y vamos a sacar, digamos, que el suero de una muestra capilar. Aquí lo malo, o lo que vi como desventaja, es que estamos muy expuestos a la transmisión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cómo tomamos esas muestras, obviamente todas, pero pues más con la sangre, ¿no? Y pues la serología mencionaban que no es útil, y el cultivo tampoco, por la necesidad de laboratorios de bioseguridad tipo 4, que recuerden que pues son como las más, necesitan más equipo, más protección. Y en el artículo donde lo saqué decían que en España no contaban con muchos, entonces supongo que en México menos. Y pues ya, entonces aquí lo único certero sería el PCR, aunque recordemos que no estamos en una zona endémica, y eso pues nos ayuda mucho a no tener esta enfermedad. Ok, dentro del tratamiento, como les decía, no hay un tratamiento específico para esta enfermedad. Entonces lo único que podemos hacer es reposición hidroeléctrica agresiva, ¿no? Para que nuestro paciente no se deshidrate, oxigenoterapia, antipiréticos y analgésicos. ¿Por qué? Porque va a tener dolor abdominal, va a tener mucha fiebre y probablemente necesite oxigenoterapia. Ahora, hay también, bueno, podemos recuerden que tenemos, no infección, pero sí trastornos gastrointestinales. Entonces, aquí sí tenemos como que cubrir empíricamente a nuestro paciente con antibióticos, sobre todo para el tracto gastrointestinal. Ahora, para los síntomas como náusea y vómito, podemos ocupar metoclopramida, clorpromazina y oldacetrán. Ya sea también para los gastrointestinales podemos ocupar omeprazol, y sobre todo si el paciente se encuentra en un estado de agitación y confusión, que muy probablemente sí, porque recordemos que pues le va a doler, no sabe qué está pasando. Entonces podemos darle diazepam intravenoso. En este artículo también mencionaban que estaban experimentando con este tratamiento antiviral que es favipiravir, que se ocupa básicamente para la influenza, o la estaban ocupando para la influenza en ensayos. Se dice que hubo una disminución de la viremia en algunos pacientes que estaban contagiados de ébola. Lo que va a hacer es que va a inhibir la ARN polimerasa del virus, y pues va a inducir mutagénesis. Entonces, podemos darlo en una dosis de 1.600 miligramos cada 12 horas por 2 a 14 días. Y también es brincidofovir, que es un conjugado lipídico del cidofovir con amplio espectro. Y pues bueno, dice que lo podemos dar en 100 miligramos 2 veces por semana,
o 200 miligramos en dosis única semanal por 12 semanas. Y así es como se ha encontrado que hay como más control de la enfermedad, aunque realmente pues no es como tal hacia el virus del ébola. Bueno, como esta es una enfermedad que se encuentra pues en África, junto con muchas otras enfermedades, si el paciente proviene de una zona malárica, también debe insaturarse el tratamiento antimalárico. Entonces es importante saber eso también. Para la diarrea, aquí me faltó poner que podemos usar loperamida, ya saben por qué es antisecretor y antiperistálsico. También mencionaban que al momento del ingreso podemos ocupar vitamina K y sulfato de zinc. Y hemoderivados en caso de que haya hemorragia o shock hemodinámico o que la hemoglobina sea inferior a 7 miligramos sobre decilitro. Bueno, hablando de la inmunoterapia, encontré que hay anticuerpos monoclonales. En este caso es que es como un cóctel compuesto de 3 anticuerpos monoclonales recombinantes específicos contra el virus del ébola, que se produce en plantas de tabaco modificadas genéticamente. Entonces, eso me parece fantástico. Ojalá que, pues, no sé, se siga distribuyendo. Y también la inmunoterapia puede ser con suero de las personas convalecientes que ya están sanos. Bueno, dentro de los cuidados críticos sería básicamente extremar las medidas de precaución para evitar contagios. Y esto es porque recordemos que es altamente contagioso y se encuentra básicamente en todos los fluidos de nuestro cuerpo. Entonces, al momento de las canalizaciones, de la intubación endotraqueal, si el paciente entra en coma y pues tenemos que ocupar la ventilación mecánica, pues tenemos que tener mucho cuidado para no contagiarnos nosotros. Y las vacunas, pues encontré estas que básicamente son pues virus ya sea recombinante, adenovirus o que tiene adenovirus y esto modificado. Y pues básicamente todos tienen alguna respuesta inmune que ha disminuido pues los contagios. Entonces me pareció importante ponerlas y ya. No sé si continúo, doctora. Pues mira, avanzamos, nada más quería agregarles aquí algo. Recuerden que hubo un brote de ébola el año pasado, en 25 de marzo hubo una alerta sanitaria por un brote de ébola que se presentó en el Congo, donde hubo 14 pacientes y ahí la mortalidad fue del 60%. O sea, no lo piensen que es una enfermedad que rara vez la pueden escuchar. Sí puede haber brotes y sí puede presentarse de forma inesperada. Entonces sí es importante que la conozcan. Una mortalidad altísima, se dice del 60 al 90% de mortalidad, sobre todo cuando hay afectación hematológica. Entonces, sí tengan presente que existe y que no es como muy lejano. Así veíamos el COVID cuando empezó y ya ven lo que pasó. Entonces, si quieres continuar con influenza y a las 6:30 lo interrumpimos, ¿no? Ok, sí, doctora, muchas gracias. Sí, entonces, bueno, continuando con influenza, supongo que este ya todos lo conocemos, pero igual es importante recordarlo. El virus se llama Orthomyxoviridae y hay tipos A, B y C. El A pues es de mayor relevancia para el hombre ya que afecta a humanos y animales y también tiene una alta capacidad de mutación. El virus C afecta pues de forma, digamos que igual a los niños y más bien altamente a los niños y ocasionalmente a los adultos. Este virus pues tiene una morfología helicoidal y su genoma está constituido por una cadena segmentada de ARN. Estos virus pues básicamente se distinguen porque hay variaciones antigénicas a cada rato de las proteínas estructurales que ya conocemos. El ARN pues está asociado a la nucleoproteína y a una nucleoproteína y 3 proteínas de la polimerasa viral que se llaman PB1, PB2 y PA. PB2 y PA. Bueno, estos virus de la influenza se clasifican en subtipos, obviamente de acuerdo a los 2 antígenos de superficie que son la hemaglutinina, que si recuerdan son las que mutan y las que le dan la nomenclatura a este virus. En caso de las hemaglutininas,
hay de la 1 a la 16 y de la neuraminidasa hay de la 1 a la 9. Y los subtipos, digamos que humanos, son AH1N1, AH2N2 y H3N2. Y pues bueno, la hemaglutinina esta va a ser como la considerada, la que es el antígeno mayor para la cual está dirigida la producción de anticuerpos neutralizantes y pues es el adhesivo al virus mediante el ácido siálico de la superficie de nuestro epitelio respiratorio. Entonces, bueno, aquí está la hemaglutinina y la neuraminidasa. También se encuentran proteínas de matriz, que es la M1 y las transmembranales. La M1 confiere rigidez a la bicapa lipídica del virus, mientras que la M2 pues tiene un canal iónico dependiente de pH. Y pues bueno, básicamente las aves constituyen un reservorio potencial de intercambio genético para los virus de la influenza. Entonces, bueno, esto es como importante porque también representa como este riesgo latente de las pandemias. Y el virus de la influenza también infecta a pollos, cerdos, caballos y ocasionalmente pues también a los mamíferos marinos. Aquí está. Esta nomenclatura, bueno, se las puse nada más para que la recuerden, pues es como el nombre del tipo del virus, que sería, por ejemplo, A, el lugar donde fue aislado, Moscú, y el año de aislamiento, 2010, junto con el número de identificación del laboratorio y el subtipo de hemaglutinina y neuraminidasa. Y pues bueno, básicamente la epidemiología, podemos saber que fácilmente recordar que se presenta durante los meses más fríos del año y que va a afectar a todas las personas de cualquier edad, condición física y básicamente a todas las personas, pero obviamente la respuesta va a ser diferente porque recordemos como la triada ecológica que depende de cómo está tan inmunocomprometido el paciente y pues cuál es la cantidad de viremia que pues aspiramos al momento del contagio, ¿no? Porque recuerden que la transmisión es de persona a persona y que la incubación es de 48 horas. Entonces, pues bueno, aquí podemos tener un riesgo de exposición amplio o más corto. El contagio va a ser, más bien, nosotros somos contagiosos un día antes del inicio de los síntomas hasta 7 días después. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y pues eso es lo que les decía, que el brote pues va a ser básicamente los sujetos que estén susceptibles al virus, el virus y las condiciones ambientales, ¿no? Generalmente, los factores de riesgo sería como el frío y el hacinamiento. Y en 2009, recuerden que fue como esta epidemia aquí en México, se confirmaron 6.552 casos en esta nueva cepa. Y pues bueno, vamos a hablar del cuadro clínico, que en general pues es un comienzo brusco. Y algo que leí en este artículo es que mencionaban que las mujeres decían que tenían una preocupación en el peinado y que decían como que les dolía todo el pelo y que sabían que el pelo no les dolía, pero que les dolía mucho el cuero cabelludo. Supongo que esto se refería a las mialgias, pero lo que los hombres decían es que, bueno, más bien los hombres no referían ningún tipo de dolor en este caso, entonces supongo que ahí debe haber algo. Pero bueno, ¿cómo es que comienza este cuadro clínico? Pues con fiebres, escalofríos, compromiso del estado general, mialgias y tos con ardor traqueal. Y esto es como lo que nos va a hacer la diferencia en pensar en otros diagnósticos, por ejemplo, de etiología bacteriana, ¿no? Entonces, bueno. Haciendo la semiología de estos signos y síntomas, pues sabemos que la fiebre puede ser de grado variable, ya que algunas personas se automedican y entonces puede aparecer la fiebre pues un poco disminuida o no llegar hasta los 39 grados, por ejemplo, y va a estar acompañada siempre con un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, básicamente es porque se usaron antipiréticos. La piel va a tener piloerección porque hay un ascenso de la temperatura y la piel también se va a encontrar fría y húmeda, ¿no? La cefalea que va a tener este paciente pues es de tipo holocraniala, no pulsátil, y esto es pues fácilmente diferente, o sea, lo podemos diferenciar a una migraña, ¿no?
Esta cefalea va a estar acompañada de dolor de ojos, oculalgia, y también del dolor de los músculos oculares cuando el paciente los mueve de izquierda a derecha, ¿no? Y está asociado un poco a la fotofobia. Podemos también acompañarlos de dolor de dientes, sobre todo en el área superior. Y también al examinar la faringe va a estar congestiva. La disfonía es un poco rara en estas personas que tienen influenza, pese a que en la laringe tenemos receptores de ácido ciálico, pues no es como tan frecuente que haya disfonía, pero hay ardor traqueal y ese pues es doloroso, sobre todo cuando hay tos. Entonces, la tos puede ser seca o ruidosa con o sin expectoración mucosa y los pulmones se van a encontrar libres y saturación normal. Eso es cuando no sospechamos de neumonía, obviamente, y cuando sí sospechamos puede haber la presencia de crépitos o la desaturación del oxígeno, ¿no? Las sibilancias también son raras, aunque puede ser frecuente en pacientes asmáticos. Y se supone que mencionaban que en la epidemia de 2009 los pacientes sí referían sensación de pecho apretado y también dolor básico. El abdomen, pues raramente vamos a encontrar algo, aunque es frecuente en el adulto que haya compromiso digestivo como vómito o diarrea. Entonces, las mialgias también podemos encontrarlas sobre todo en la zona lumbar y en los muslos y también en la zona alta del dorso. Y el paciente lo podemos encontrar con una postura encorvada. Y pues bueno, también podemos encontrar diestesias en los muslos, que es como esta sensación de alfileres en la cara anterior de las piernas, bueno, de los muslos. Y pues son como muy característicos de la influenza por lo que entiendo. También va a haber artralgias, casi siempre en la rodilla o en los tobillos y pueden ser uni o bilaterales. Y pues depende las manifestaciones clínicas de la edad en los niños, ¿no? Por ejemplo, en los niños muy pequeños, pues su vía aérea es como muy pequeñita, entonces está muy propenso a la obstrucción bronquial y su sistema inmunológico pues también los hace más susceptibles a generar más síntomas, ¿no? En los niños más grandes podemos encontrar fiebre alta, que pues no se ve con el tratamiento antipirético, pero lo podemos distinguir de otros cuadros febriles, ¿no? Entonces aquí sí podemos hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, de otras enfermedades exantemáticas. Y bueno, aquí tengo, digamos que todas las poblaciones con factores de riesgo, pero pues ya las conocemos, básicamente es un paciente inmunocomprometido, ya sean en los extremos de la vida, que tengan alguna otra afección, que estén embarazadas o que sean menores de 19 años, que tengan ingesta de salicilatos que sea como prolongado. Y bueno, ¿cuáles serían como las complicaciones? Sería neumonía, esto pues ya lo hemos visto, ¿no? Generalmente la etiología es por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y también Haemophilus influenza. Aunque también puede producir sinusitis bacteriana, bronquitis, tranqueobronquitis y otitis media. En los niños es muy frecuente que haya convulsiones febriles, encefalopatía. Cuando, no sé, la mamá no sabe, le puede dar aspirina y entonces podemos tener el síndrome de Reyes, sobre todo en los niños más chiquitos. Miositis, rhabdomiolisis y miocarditis y pericarditis. Y pues, ok, les digo, faltan 2 minutos. Podemos hacer estos test rápidos. ¿Quieres la terminamos para la siguiente clase para que alcancen a entrar bien, no? Ok, vale. Muchas gracias, doctora. Bueno, anoten sus preguntas y me los hacen para la siguiente clase. Doctora. El próximo Doctora, martes nos dimos descanso el jueves, ¿no? Sí. Bueno, Muchas gracias, doctora. bueno, entonces nos vemos dentro de 8 Gracias, días. doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye. Bye.